Así es, compañeros, y estamos en un año de elecciones, un año que con muchas expectativas a nivel nacional, a nivel de, en este caso, de gobierno de la ciudad, con varias elecciones que se anticipan, ¿no, Fernando? No, sin lugar a dudas, y que van a tener una repercusión directa cada una de las elecciones para las elecciones subsiguientes y también una repercusión directa en el Parlamento Nacional. Senador, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. No, por favor, buen día. Buen día. Senador, a ver, el tema de lo que pasó en Catamarca, sin lugar a dudas, va a tener repercusión o nacionaliza la elección en la provincia del Chubut y así sucesivamente. Sí, yo creo que la gente está votando por la continuidad del proyecto que empezó Néstor Kirchner en el 2003 y que continúa Cristina en el 2007. Me parece que tiene una impronta muy fuerte el proyecto nacional en la discusión en cada una de las provincias y, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, lo que uno ve en las encuestas que estamos analizando muy de cerca, es que quizás en el 2007 había una moda, había una orientación de votar exacerbando la idea de la autonomía y el enfrentamiento de la ciudad con la nación, digamos. Con una idea de que cuantos más nos enfrentábamos a la nación, más los porteños íbamos a tener nuestra propia identidad, íbamos a tener nuestro proyecto propio. Ahora bien, me parece que en las elecciones del 2011 este sentido va cambiando. Cuando uno le pregunta a los porteños y las porteñas qué piensan respecto de la ciudad y la nación, lo que dicen es que hay que trabajar juntos. Creo que los 4 años de Mauricio Macri, que mostró que de espaldas a la nación es muy difícil para la ciudad de Buenos Aires resolver sus problemas, los problemas de seguridad, los problemas de educación, de salud, el problema de medio ambiente, el problema de vivienda, hay que resolverlo trabajando juntos y sumando esfuerzos, empieza a caer hondo en la gente. Y también pasa en las provincias también analizan los votantes que hay un crecimiento, que hay un desarrollo, que hay una distribución de la riqueza a nivel nacional y que ese impacto tiene que verse en todos lados. Ahora, el tema de Macri, ¿el problema frente al electorado puede ser de haber estado de espaldas al gobierno de la nación o un problema de gestión propia? Porque tuvo dificultades quizás serias, ¿no? Sí, bueno, son las dos cuestiones, porque cada vez que tenía un problema de gestión le echaba la culpa al gobierno nacional. Digamos, muy cerca de acá vemos unos carteles que hablan de que el gobierno nacional le impide terminar una autopista y yo me he metido en profundidad en los papeles y en las cartas que se enviaron y en los convenios firmados y realmente lo que hace la ciudad es no presentar la documentación y los proyectos y hacer las obras que tiene que hacer para que realmente después no pongamos en riesgo el aeroparque. Lo mismo ocurre cuando la ciudad no tiene planes de vivienda. La ciudad hizo 2.000 viviendas, Macri prometió 10.000 por año, en un debate que estuvo conmigo sobre el fin de la campaña electoral, 10.000 viviendas por año. Terminó 2.000 que habían sido empezadas antes de su gestión y prácticamente no hizo ninguna y tiene una subejecución muy importante. Cuando ocurrió, por ejemplo, lo de Alvariño o ocurrió lo del Parque Indoamericano, volvió a echarle la culpa al gobierno nacional. Realmente en cada uno de los temas, y si no es el gobierno nacional, busca otra culpa. Cuando fue lo del Fino Palacios, le echó la culpa a la Embajada de Israel o a la Embajada de Estados Unidos, que le habían recomendado, y después salieron a desmentirlo los propios embajadores. Entonces me parece que hay una cuestión en este sentido de que Macri quiso poner como una cabeza de playa a la ciudad de Buenos Aires para llegar a la nación, y es lo que está tratando de hacer, intentando ser candidato a presidente y utilizar la ciudad para enfrentar a la nación. Yo creo que el clima que vivimos en esta ciudad es que realmente los problemas son metropolitanos. Nosotros tenemos 3 millones de habitantes, 2.800.000 habitantes en la ciudad de Buenos Aires, pero somos parte de un conglomerado de 12 millones de habitantes. Doy algunos ejemplos. Nosotros tenemos 136 líneas de colectivos en la ciudad de Buenos Aires, 136. Solo 25 empiezan y terminan en la ciudad. El resto son interurbanas. Hay que sentarse y hablar con el Gran Buenos Aires. Entran a la ciudad de Buenos Aires 1.200.000 autos, 1.200.000 autos por día. Es imposible resolver el tema del tránsito de transporte sin tener una institución que sea metropolitana, es decir, ciudad, nación y provincia de Buenos Aires que discuta el tema del tránsito. Entran 5 millones de bonaerenses todos los días. El tema de la basura no lo podemos resolver sin discutirlo con el Gran Buenos Aires, tampoco podemos resolver la cuenca Matanza-Riachuelo. Es decir, y la seguridad, no pensemos de que hay en la General Paz un cerco que divide la delincuencia de un lado y del otro. Entonces, me parece que el clima distinto que estamos viendo rumbo al 2011 y a estas elecciones, que dicho sea de paso todavía ni siquiera tenemos la fecha, es un clima de colaboración y de trabajo conjunto, que el problema central es resolver las cuestiones que hacen a la calidad de vida de quienes vivimos aquí. Y para resolverlo, porque somos la ciudad de Buenos Aires autónoma, con su propia personalidad y su propia idiosincrasia, pero somos la capital de los argentinos, necesitamos trabajar todos juntos. Bueno, me parece que ahí está el secreto, ¿no? Me parece que ahí estuvieron también las fallas de por qué no se avanzó en muchos temas, ¿no? Me parece que falta diálogo. Un ejemplo, la semana pasada una encuesta
que lo vimos en todos los medios, le preguntó a la gente qué pensaba de la reunión que citó Nilda Garré con el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, con Montenegro. Y bueno, la gente la vio muy positiva. La sumatoria de la fuerza de la Policía Federal con la Policía Metropolitana para resolver los problemas, como dijo nuestra presidenta cuando inauguró el cuartel de bomberos en el Club Albariños, cada uno con sus responsabilidades, me parece que es el camino y no tirarse el fardo cada vez que ocurre algún problema. Y doy un ejemplo más. Sí. Daba como ejemplo en una reunión que tuvimos hace poco en Isla, que la Metropolitana compraba sistemas de comunicación que no eran compatibles con los de la Federal. Entonces decía, bueno, esto va a pasar como en la época de Malvinas, que estábamos bombardeando nuestra Fuerza Aérea y no sabía si abajo estaba la Marina nuestra o no, porque no tenían sistemas de comunicación compatibles. Entonces, desde las cámaras hasta la tecnología tiene que ser compatible para poder trabajar en forma conjunta. ¿Y cómo imaginan este espacio de diálogo necesario? ¿Así punto por punto? Por ejemplo, seguridad entre los responsables de la seguridad, ¿o hay un espacio más amplio donde se puede decir, bueno, muchachos, sentémonos a discutir estas cosas que nos importan a todos y las necesitamos todos? No, yo creo que es lugar por lugar, porque, por ejemplo, nosotros presentamos con el senador Pichetto un proyecto de traspaso de competencias judiciales. Es ridículo que para lesiones leves, problemas familiares, la Justicia Nacional tenga que operar en la Ciudad de Buenos Aires. Eso, nuestra propia justicia, y si la tenemos hasta una justicia comunitaria puede resolver problemas entre vecinos. Y ahí realmente desburocratizamos el sistema y lo agilizamos. Entonces hay que, por un lado, resolver el tema del traspaso de los temas vinculados a la justicia. En el tema metropolitano también tenemos media sanción de un proyecto de la creación de un ente donde se tienen que reunir la ciudad, la nación y la provincia a discutir todo el tema del transporte y el tema del tránsito. Le doy un ejemplo. Hay una ley ahora que obliga a eso, pero para que se empiece a funcionar, es una ley que tiene más de 10 años, tienen que firmarla los 40 intendentes del conurbano. Eso no va a ocurrir nunca. Lo que se trata acá es que la provincia, la nación y la ciudad lo hagan. Entonces, área por área, el tema de salud. Para nosotros es mucho más barato una atención primaria en Quilmes, a la familia que tiene que tener un médico de cabecera que lo siga, que venga hasta el hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que discutirlo en forma conjunta. Cada uno de los temas creo que hay que sentarse en áreas comunes. Hay una buena experiencia. La buena experiencia que se está haciendo ahora es la de Acumar, el organismo de la cuenca Matanza-Riachuelo, donde está claro que es un tema de las 3 jurisdicciones, claro, y se está avanzando bien. Yo creo que ese es el camino y sin lugar a duda que nosotros podamos triunfar en la Ciudad de Buenos Aires va a ayudar a que tengamos un lenguaje común y objetivos comunes con la Nación y con la provincia de Buenos Aires. Senador, ¿qué pasa que no hay fecha para elegir a las autoridades, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Pasa exclusivamente por el jefe de gobierno poner la fecha o pasa por divergencias políticas? Sí, nosotros miramos con asombro porque Macri pidió que estuvieran los 40 votos para unificar en octubre y los 40 votos están. Lo que estamos esperando es el proyecto. Los 40 votos nunca se van a lograr si no están los 24 del PRO. Pero pareciera ser que la interna del PRO, ahora parece ser 3 candidatos, porque estaban Michetti y Rodríguez Larreta, pero también Macri, ahora está con la duda, tiene tanta diferencia con Cristina a nivel nacional, que está con la idea de volver a la Ciudad de Buenos Aires. Entre esos 3 candidatos no se ponen de acuerdo y sus propios legisladores no pueden definir una fecha electoral. Nosotros, en el momento en que se diga que todo se puede unificar en octubre, lo cual sería realmente muy racional para evitar que los porteños votemos 6 veces en 5 meses, nosotros estamos dispuestos a acompañar y las otras fuerzas también. La decisión que no está, porque no se sabe, todas las encuestas le dan mal y Macri no sabe si le conviene ir a la Nación o le conviene ir a la ciudad, es el oficialismo. Y realmente hoy yo leía, cuando venía para acá, en el diario, reportaje que le hacen, creo que en este momento no sé si está en París o está en Nueva York, pero fuera del país le hacen un reportaje y define él que lo que quiere unificar únicamente es las elecciones de comuna con las elecciones de jefe de gobierno. Esa potestad la tiene él de definir la fecha, la de jefe de gobierno, salvo que presente un proyecto en la legislatura, que es lo que estamos esperando, y tengamos los 40 votos. Claro. Filmus, ¿cómo se resuelve en definitiva la candidatura por el Frente para la Victoria entre los 3 precandidatos que están jugando? Muy cordialmente se va a resolver, como viene siendo la campaña. Todo el mundo está asombrado porque justamente los conflictos, como hablábamos recién, entre 3 candidatos lo está teniendo el PRO, lo está teniendo el Frente para la Victoria, que los 3 trabajamos, elaboramos proyectos, tenemos propuestas para la Ciudad de Buenos Aires, los 3 apoyamos a la presidenta y somos parte del proyecto nacional,
y veremos quién está en mejores condiciones como para poder ser el candidato a jefe de gobierno. ¿Y eso cuándo se va a ver? ¿Cómo es la Es que no lo podemos definir sin fecha de elecciones, digamos. Una cuestión es si es en octubre, entonces, bueno, hay un periodo largo como para que podamos seguir trabajando y acumulando cada uno sectores de apoyo y también trabajando con la opinión pública. En caso contrario, que si fuera como originalmente decía Macri, junio o julio, ¿se acuerdan que en un momento hasta nos extorsionó que si no apoyábamos el presupuesto las elecciones iban a ser en marzo? Claro. Entonces los plazos se reducen, pero mientras tanto, la verdad que no estamos preocupados por eso, estamos preocupados por encontrar soluciones a los problemas de quienes vivimos en esta ciudad que realmente son graves, ¿no? Yo veía que llegar para acá a esta hora, como ustedes saben, es complicadísimo. Macri tuvo una ley que le permitió llamar a licitación a 55 estacionamientos en la zona limítrofe de la capital federal. Yo hablaba de 1.300.000 autos. Hay que dejar los autos en la General Paz, hay que hacer parques de transferencia, como pasa en todos los lugares del mundo, bajarse del auto y venir en un transporte público que tiene que ser de calidad. Cada transporte público de calidad reemplaza 20 a 30 autos. Entonces, si nosotros logramos hacer eso, vamos a frenar en buena medida el transporte privado, que aparte atenta contra todos los temas del medio ambiente cuando se concentra en una ciudad. Si nosotros avanzamos en la descentralización, todo ese transporte y todo ese tránsito no va a ir al centro. Ahora, la ciudad no ha hecho nada. Si yo les pregunto a ustedes, una obra importante de Macri está siguiendo la obra de Juan B. Justo, que llamó a licitación Ibarra y que comenzó Tellerman. Esa es una obra importante para las inundaciones, de una parte de las inundaciones, no las de la última vez que fueron del Vega y no fueron del Maldonado, ¿no? Pero, si les pregunto, una obra importante, las 3 obras más importantes, de mayor cantidad de metros cuadrados, que se hicieron o se están haciendo en la ciudad de Buenos Aires, públicas, son 3 del Gobierno Nacional. La Facultad de Económicas, que inauguró la presidenta hace muy pocos días en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales, y cerca de acá el edificio Giol, donde se está convirtiendo esa vieja fábrica o acopio de vinos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en un parque temático y en un museo participativo de ciencias que realmente va a mejorar la calidad de vida de todos los que viven allí alrededor. Así que es el Gobierno Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, y no voy a hablar también de la línea de subte que está haciendo el Gobierno Nacional mucho más rápido de los 40 kilómetros que nos prometió Macri y nos entregó 100 bicicletas, ¿no? Hay mucho para hacer en la Ciudad de Buenos Aires. Senador Filmus, gracias, No, muchas gracias a ustedes, muy buen día. Raúl, gracias. El senador Daniel Filmus, el senador del Frente para la Victoria por la Ciudad de Buenos Aires.